Bien, regresamos entonces y hablamos de esta nueva propuesta económica que ha presentado Juntos por el Perú. Más allá de lo que han puesto en papel y que obviamente queda demostrar si se puede alcanzar o no, hay necesidades reales que es importante que un partido político esté abordando. La cifra que hemos mencionado con Catherine es bastante grave. El sueldo mínimo en nuestro país es uno de los más bajos de la región, 1.130 soles de remuneración mínima vital, ante el costo de una canasta familiar para cuatro personas que cuesta 1.848 soles aproximadamente. Y este no es el único punto en el que, por ejemplo, explicaba Catherine que la economía no favorece a todos los peruanos por igual. Muchos peruanos, casi 9 millones en situación de pobreza, que pese a que trabajan en una jornada larguísima, porque el peruano es sumamente trabajador y se levanta a las 4 de la mañana para trabajar y no regresa a casa hasta muy noche, pese a ello, pese al esfuerzo, no se puede hablar de un sistema meritocrático cuando no le alcanza a final de mes, pese a partirse el lomo todos los días, no le alcanza para cubrir los gastos mínimos indispensables de su familia. Eso también es dignidad, eso también es poner al ser humano en el centro, a la persona en el centro, porque hay personas que se aterran con que siquiera se haga la pregunta de por qué es lo que ha estado fallando con el modelo para que no chorree igual para todos. Está bien hacerse la pregunta, no es un crimen, no es un delito y es necesario porque lamentablemente hay muchas personas que se ven afectadas porque no les alcanza, repito, la plata para llegar a fin de mes, porque no se ven favorecidas con la cantidad de recursos, con la estabilidad macroeconómica, no termina reflejándose en una vida digna para muchas personas y eso es un problema que todas las agrupaciones políticas que quieran, que tengan aspiraciones presidenciales, deberían considerar, porque es un problema para la mayoría de los peruanos y eso debería ser el centro de la conversación cuando hablamos de preocupaciones económicas. Pero bueno, hablamos con Catherine sobre este nuevo plan de gobierno que ha presentado Juntos por el Perú, que a mi punto de vista, y esto es personal, considero estratégico. Como le dije a Catherine, pienso que ambas agrupaciones políticas han tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Y quién lo hizo? Fue Juntos por el Perú, porque evidentemente quieren ganar las elecciones, escuchan a un sector de la población que no está convencido o que tiene ciertas dudas, amplían la base, convocan a organizaciones democráticas con quienes tienen puntos en común y presentan un nuevo documento. Es estrategia. Pero eso no es lo que ha pensado un grupo también de la población. Para conversar sobre esto y muchas cosas más, tenemos ya conectado a Carlomagno Salcedo, quien es responsable de la negociación política del partido Ahora Nación. Carlomagno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estar en Fuerte y Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuela, y muchas gracias por la invitación. Bien, Carlomagno, bueno, hablábamos un poco de este nuevo plan de gobierno presentado por Juntos por el Perú, que hay pues quienes han pegado el grito en el cielo, han dicho, no, ¿cómo puede ser que presenten un nuevo plan faltando solo días? ¿Quién les va a creer? ¿Cuál es el plan? ¿Es este o el otro? No sé cómo lo ves tú, pero considero que ambas agrupaciones tuvieron la oportunidad de hacer modificaciones dentro de algo similar a una hoja de ruta o a una serie de compromisos con el país. Y la agrupación que lo hizo fue Juntos por el Perú. Para ello, convocó a la fuerza política que tú representas, Ahora Nación. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Sí, a ver, del lado de Ahora Nación, el 6 de mayo pasado, nosotros publicamos en nuestras redes sociales una propuesta de programa de unidad nacional que se la dirigimos al país, pero claramente con especial énfasis iba dirigido al señor Roberto Sánchez, a Juntos por el Perú, donde planteábamos la necesidad de que Juntos por el Perú, digamos, acoja un nuevo programa, en el entendido de que el programa que habían presentado en primera vuelta, importante ciertamente, es el que les había permitido convocar, digamos, a un menos del 10% de electores. Claro que esto en votos válidos se convierte en Válidos. 12%, pero ese es el sector del país que votó por ese plan de gobierno, ¿no?
Entonces, si Juntos por el Perú tenía la expectativa de poder convocar a un mucho más amplio sector de ciudadanos, pues necesitaba presentar un plan que seduzca a ese sector. Claro, Y es el proceso en el cual Juntos por el Perú ha estado. Hemos tenido diversas reuniones. Algo importante a destacar que este programa resulta del acuerdo político de tres partidos que están en el Congreso: Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras, y otros partidos que, si bien es cierto, no han logrado ir al Congreso, sí han tenido una participación importante, especialmente primero la gente, que me no imagino. pasó la valla electoral, pero pudo haber, estuvo cerca, ¿no? O en todo caso también de la Alianza Venceremos, dentro de la cual ciertamente ha jugado un rol destacado Nuevo Perú, y son precisamente los técnicos en materia económica de Nuevo Perú quienes han tenido un protagonismo en esta etapa. Y además Claro. de una plataforma democrática que convoca a decenas de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Este es un plan que expresa un acuerdo político amplio, de ancha base, de partidos democráticos que están en la izquierda, en la centroizquierda, en el centro. Y es lo que pasa en las democracias. En las Claro. democracias, lo que toca es que los partidos distintos, con sus diversos programas, logren acuerdos para ganar una mayoría política, ¿no? Que de Claro, otra manera no es posible. Si Juntos por el Perú se hubiese cerrado en su primer programa, pues probablemente no hubiese conseguido el respaldo de otras organizaciones. Entonces era una etapa, un paso necesario desde nuestro punto de vista. claro, y no solo de otras organizaciones, sino de un grupo importante de la población, porque sí existió una cifra que no llega a ser mayoritaria en primera vuelta para Juntos por el Perú, y evidentemente a mí lo que me sorprende es que haya personas alteradas con esto porque parece que no comprendieran que eso significa hacer política, hacer concesiones, tener acuerdos, ceder a ciertas cosas, permanecer firmes en otras, ¿no? Creo que esto es un poco lo que ustedes han logrado. Ahora, te quería preguntar sobre estas reuniones que han tenido a la interna para la conformación del equipo técnico, ¿no? Ya también se habla, sabemos que asistieron a una reunión, bueno, tú, el señor Harvey Colchado, Jair Manrique, a esta primera reunión de una conformación de equipo técnico, y se habla mucho de posibles integraciones en un eventual gobierno de Juntos por el Perú. Se ha hablado de Harvey Colchado para ministro del Interior, incluso, no sé si consideras que es anticipado hablar de esto, pero podría darse que algunas figuras de Ahora Nación conformen un gabinete de Juntos por el Perú. A ver, te explico, también ha habido un proceso allí. Nosotros en el documento del 6 de mayo, además de presentar un programa de unidad nacional, fuimos muy enfáticos en una idea. Para nosotros la garantía de cumplimiento de un programa era que Juntos por el Perú pueda presentar una idea de cuál iba a ser su gabinete en caso de ser Ujú. gobierno, sin nosotros pretender formar parte de ese gabinete. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo descabellado, ¿no? Si el gabinete de Juntos por el Perú integrase al señor Antauro Humala, pues ciertamente no estaría dando una buena señal, porque es una Claro, era persona como que una condición que ustedes pusieron. sí, de alguna manera sí. Nosotros hemos sido muy críticos respecto del señor Antauro Humala. Entendemos que él haya tenido una participación en la primera vuelta y que eventualmente pues siga votando por el señor Sánchez. Pero claramente el ideario del señor Antauro Humala, su visión del país, distan mucho de la posibilidad de ser parte de un consenso Sí, democrático, ¿no? Porque él mismo claramente pues él está dispuesto a matar a todo el mundo, se saldría de la a Corte fusilar. Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, sus propuestas son muy descabelladas para una propuesta democrática. Pero sí Claro. era importante Mm. que se den señales, ¿no? Y eso nosotros lo vimos, por ejemplo, cuando se nos informó que habían logrado integrar a su equipo al señor Manuel Rodríguez Cuadros y que eventualmente él podría ser un candidato, una posibilidad de presidente del Consejo de Ministros. En ese momento ya pasamos a otro nivel porque empezamos a ver señales, ¿no? Integraron a personas destacadas como Pedro Franque, como Gustavo Guerra García, aunque nosotros hemos sugerido algunos nombres adicionales en materia económica. Entonces, en ese momento ya, digamos, vamos al siguiente nivel. Y ya finalmente ellos nos solicitaron el apoyo técnico inmediatamente después del debate técnico.
Y es ahí Claro, donde ya nosotros ponemos a disposición a nuestros equipos técnicos, pero sí hemos sido enfáticos en señalar que eso no significa que Ahora Nación pretende integrar el gabinete, por dos claro, razones. La primera razón es porque no queremos que de ninguna manera se interprete que un apoyo de Ahora Nación está condicionado a una oferta de poder, ¿no? Que, o sea, apóyennos a cambio de que les vamos a dar una cuota de poder. claro. Ese no es Un el ánimo de condicional. Ahora Nación en lo absoluto. Y en segundo lugar, porque también es una carta que nos queremos guardar en caso, una garantía en caso que ocurrir algo que esperamos que no pase, que el señor Sánchez incumpla su compromiso. O sea, él está yendo a una ruta de querer armar un gabinete de consenso, de unidad nacional, pero finalmente muchos dicen, oye, pero el señor tiene una No se trayectoria que no sabe. es comparable aquí, acá. Además hay otros candidatos como la señora Fujimori, que es especialista en suscribir acuerdos democráticos, jurar ante quien sea, firmar documentos, que va a Incumplidor. ser demócrata, que no va a capturar las instituciones del Estado y hace todo lo contrario. Entonces, al no integrar nosotros directamente el gabinete, quedamos en esa libertad que si hubiera un incumplimiento, pues seguramente nuestras bancadas en el Parlamento podrían pasar inmediatamente a una oposición, podrían, digamos, zanjar inmediatamente, ¿no? Entonces creo que ese rol vigilante que hemos pretendido se puede lograr bajo esta fórmula. Podemos sugerir nombres, de hecho, hemos sugerido nombres que no son de gente de nuestro partido. Por ejemplo, al Claro. señor Mesías Guevara, que creemos que podría ser una interesante posibilidad. Obviamente Que se ha nosotros no vamos. voceado como posible primer ministro también. Sí, claro, pero nosotros solamente sugerimos, proponemos, oye, ¿no? Hemos dado algunos nombres de técnicos que no son del partido, pero que creemos que son personas que pueden dar tranquilidad a la ciudadanía en caso que acepten integrar un eventual gabinete de Roberto Sánchez. Claro. Carlomagno, voy a cambiar un poquito el tono de nuestra conversación para hablarte de algo que me llamó mucho la atención en redes sociales, ¿no? Te has hecho viral en las últimas horas porque fuiste acusado de advertir de una supuesta veduría a los medios de comunicación cuando estabas siendo entrevistado en Canal N. Vamos a escuchar brevemente el fragmento y regreso con la explicación de qué fue lo que pasó. Es una propuesta que trata de evitar que la contendora del frente, que por cierto tiene mucha tribuna en ciertos medios de comunicación como este, logre Usted está aquí, instaurar, tiene sí, tribuna. también, logre instaurar, pasar de una dictadura Pero parlamentaria que tenemos a una déjeme hacerle dictadura una total. precisión. A La una señora dictadura Keiko total. Fujimori aquí solo ha estado una vez, le hemos entrevistado y no ha Ella. venido al estudio, ella. Y usted está aquí Y sus en el voceros, estudio. y sus voceros, yo he visto 24 horas del Canal N, el Muy bien, gracias 90% por está vernos. dedicado a destruir o a pretender destruir Usted sabe lo que la candidatura del usted señor sabe Roberto lo que Sánchez se llama y a libertad de ensalzar, expresión por supuesto. entonces, pero ya estamos advertidos. Ustedes van a hacer una veeduría de medios, van a monitorar a los medios y van a decir, este canal pasa 90% de Diana, noticias Diana. de asaltos. No, Está no, mal. no, discúlpame, Bueno. cualquier No ciudadano, pues. cualquier ciudadano tiene todo el derecho. Yo escuché, después de ver el fragmento viral, la conversación y no identifiqué ninguna parte en la que hablaras sobre fiscalización, vigilancia o veeduría de medios. ¿Por qué es que la entrevistadora llega a esa conclusión? Llega a esa conclusión porque, como lo dije casi al final, la entrevista en sí misma demostraba el argumento que yo estaba señalando. Lo que Sí, yo dije es, y en efecto, ¿no? Yo recuerdo haber visto hace un par de semanas, era al streamer Carlos León Moya, que hizo un ejercicio similar, ¿no? Él siguió 24 horas de Canal N y demostró cómo en efecto era absolutamente sesgado. Y yo hice un ejercicio parecido un poco unos días atrás, ¿no? Basta ver, digamos, qué toda la cadena valiente. de tweets ¿no? de lo que se publican en el X de la cuenta de Canal N, porque publican mucho. Entonces uno hace todo el seguimiento, o sea, todos sus programas sacan varios tweets de cada programa, ¿no? Varios, tres, cuatro por programa. Haciendo ese seguimiento, pues uno podía comprobar que en efecto lo que yo decía, se nota un sesgo absolutamente anti Roberto Sánchez y a favor de Keiko Fujimori. Y eso ya no es periodismo. O sea, el periodismo, obviamente la libertad de prensa existe, pero el periodismo también exige cierta objetividad.
O sea, Claro. tú no puedes vender como periodismo lo que claramente es la campaña en contra de un candidato y a favor de otro. Eso es lo que yo le señalé y bueno, pues la señora entró en trompo y quiso aprovechar eso para querer voltearme la torta. O sea, yo supongo que aludía a que la verdad no he leído la totalidad del programa de primera vuelta de Juntos por el Perú, pero entiendo que allí en alguna parte probablemente se mencionase algo de veeduría de medios o lo que sea, pero en el programa en el que sí hemos participado, es un programa absolutamente democrático, es un programa de centro, o un poquito más de centro izquierda, respetuoso de las instituciones, respetuoso de todos los elementos que implican la democracia, ¿no? Las libertades, los derechos humanos, los derechos fundamentales, el equilibrio de poderes. Y eso es algo que está en el ADN de Ahora Nación y creo que de la mayoría de partidos que estamos en esta apuesta. Somos partidos que apostamos por la democracia. Entonces, Bueno, simplemente fue parte de, como le decía, confirma la hipótesis que planteé, que el medio es claro. absolutamente cínico, ¿no? No, Y pero era. además que ya quedó demostrado que no es necesario que la señora Keiko Fujimori sea gobierno o sea, mejor dicho, presidenta, porque parte del gobierno ya es y ha sido durante los últimos 10 años, para que exista una parcialización mediática. O sea, la veeduría de medios incluso entonces ya se aplicaría desde mucho antes y no habría necesidad de que entre alguien a fiscalizar, como sí lo hace las propuestas autoritarias. Este canal no me gusta, este sí me gusta, este habla de mí, este habla mal de mí, ¿no? Creo que es transparente o sería más transparente que dejaran clara su postura, ¿no? Por lo menos. Creo que Yo te fue un puedo contar poco algo, exabrupto. puedo Sí, contarte algo, digamos, en la coordinación de esa entrevista que quizás sea significativa. Cuando se me contacta para la entrevista, yo había, por un tema de tiempos con otra entrevista, yo había solicitado que si pudiera estar en la segunda media hora, ¿no? En un principio la productora había aceptado, pero luego le dijeron, no, tienes que ser el primer entrevistado sí o sí. Y luego la ok, persona que hizo el contacto dijo, mira, es que seguramente después de ti van a poner a otras personas justamente para tratar de chancarte, porque obviamente saben mi posición, ¿no? Es pública. claro. Y en efecto, se cerraron en que sea la primera entrevista, acabó mi entrevista y entró otra persona que se dedicaron a querer destruir mi entrevista, ¿no? El señor No, indignado, no, sí, ¿cómo puede ser, no? Entonces, claramente era parte de o sea, obviamente no se me ha dado tribuna en un afán de imparcialidad, se me ha dado tribuna porque era parte de un operativo de querer derrotarme y con eso pretender afectar la candidatura que estamos defendiendo seguramente, ¿no? Y bueno, y por eso pues me tuve que poner un poco bravo también, y decirle a la señora que estaba siendo deshonesta, porque no, sí, ciertamente y no. valiente tú que fuiste aún sabiendo eso, ¿no? Y esto es sabido y lo sabemos en particular quienes estamos detrás de los medios. Por ejemplo, aquí muchas veces nos hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué no entrevistan a la doctora Keiko Fujimori? Bueno, tantas veces que hemos pedido, solicitado espacio o que vengan, que se presenten del Fujimorismo y pues no quieren venir. Igual con Rafael López Aliaga, cuando estaba haciendo su alegato de fraude. Muchas veces las personas saben a lo que se van a exponer en medios y saben dónde sí van a enfrentar una entrevista y dónde va a ser un espacio completamente neutro en el que van a poder simplemente hablar, hablar, hablar. A ti te lo advirtieron y aún así fuiste. Eso es valiente, ¿no? Porque te intentaron hacer la jugada. No, es que yo creo que, digamos, si yo vengo a un medio como el tuyo, sabemos, digamos, que ustedes tienen un perfil, neutral, pero creo que también la lucha hay que hacerla en medios que claramente tienen un sesgo, ¿no? Porque Totalmente, de precisamente es acuerdo. ahí donde eventualmente puedes, tratar de incidir en algún tipo de público que no necesariamente está acostumbrado a oír, o sea, que digamos salir por lo menos de lo monolítico que implica su programación. Yo he ido, por ejemplo, también a Willax un par de oportunidades, a Canal N, sabiendo Perfecto. de que generalmente sus entrevistadores no suelen ser tan generosos con nosotros, pero es lo que toca, ¿no? Eso es a lo que iba, ¿no? O sea, muchas veces creo que los espacios hacemos las invitaciones, pero no todos aceptan ir porque saben de la postura de cada medio, ¿no? Entonces, cada uno evalúa si va o no.
Sin embargo, considero que sí, es muy importante la pluralidad de opiniones en diversos espacios y sobre todo en espacios masivos como lo es Canal N, ¿no? El medio, los medios más tradicionales. Pero bueno, pasando un poco ya ese episodio del que creo, Carlomagno, saliste bien librado, hablemos sobre una declaración que ha hecho hoy la señora Keiko Fujimori que a mí, francamente, me parece sumamente descarada, si es que aún puede sorprenderme a alguna actitud de la candidata. Le preguntan si ella reconocería los resultados electorales en caso de perder y su respuesta es veremos. ¿Cómo veremos, señora Fujimori? Vamos a escuchar y regreso contigo. Señora Keiko, ¿va a respetar los resultados de terminar perdedora? Bueno, vamos a ver. ¿O va a impulsar nuevamente la narrativa de fraude? Sí, cuidado con la llanta. Cuidado con la llanta. Va a respetar los resultados. Keiko, muy buenos días. Bienvenida a la ciudad de la amistad, ciudad de Chiclayo. Gracias, querido Switcher. Creo que la única respuesta que cabe de una fuerza política que se dice ser democrática ante esta pregunta era sí. No dejar posibilidad a la duda, no el veremos, no evaluaremos, porque nos está adelantando que podríamos vernos ante la misma situación 2021 de equipos legales y de personas intentando desacreditar, deslegitimar votos y nuevamente el país enfrascado en el retroceso del alegato del fraude. Bueno, creo que ese guión ya lo conocemos. Ciertamente en esta elección hay una peculiaridad, ¿no? Que el grito del fraude se ha adelantado a la primera vuelta. Pero recordemos nosotros que el fraudismo de Keiko Fujimori se ha dado en todas las elecciones. Y es más, con la actitud fraudista de Keiko Fujimori hace 10 años, empezó este ciclo político de profunda inestabilidad y de desmoronamiento de nuestra democracia, ¿no? Sí, Cuando ella pierde frente a PPK, y lo cual además es una responsabilidad que ella no puede eludir, porque PPK era un candidato cuyo programa era muy similar al de Keiko Fujimori. Ambos candidatos de derecha, recordemos que 5 años atrás, incluso PPK fue parte del equipo de Keiko Fujimori, la acompañó en la segunda vuelta, y lo que correspondía en una política madura era que, más allá de los golpes que hay entre los actores políticos en una campaña electoral, es como un partido de fútbol, pues, donde hay cabes, ¿no? Hay zancadillas, es parte del fútbol, ¿no? En las elecciones es así. A nosotros también en este proceso electoral, incluso Juntos por el Perú nos ha atacado, así son los procesos. Lo que en le la arena correspondía política. era construir una coalición de gobierno con PPK. Sus 73 congresistas, más los 17 de PPK, hubiesen hecho 90 parlamentarios. Con esos 90 parlamentarios hubiesen tenido todas las posibilidades de hacer todas las reformas desde la mirada de derecha, pero Todo. todas las reformas necesarias y el país hubiese sido estable y no tengo ninguna duda que Keiko Fujimori hubiese sido presidenta en 2021. Pero su inmadurez, su pataleta monumental hizo que decida destruir a un presidente que debía ser su aliado. Y lo destruyó y empezamos con este ciclo. Entonces, eso es algo que no podemos olvidar y lo mismo repitió el 2021 y lo mismo probablemente va a ocurrir ahora, porque no tengo ninguna duda de que nuevamente van a intentar no reconocer los resultados y van a querer hacer lo mismo que hicieron hace 5 años, ¿no? Empezar a querer traerse abajo a un presidente elegido legítimamente por el pueblo, ¿no? De hecho, la señora Norma Yarrow del otro partido ya lo dijo también, ¿no? De que en caso que gane el señor Sánchez, ellos Ah, sí, vacancia. se encargarían de traérsela abajo desde el principio. Y es lo que ha reconocido el señor Miki Torres también hace unos días, ¿no? En un arranque de sinceridad, que creo que lo hacían porque se sabían ganadores, se creían ganadores, simplemente no se cuidó, ¿no? De que lo que podía decir confirmaba lo que todos sabíamos, ¿no? Pero una cosa es Claro. que lo sepamos y otra cosa es que lo confirmen ciertamente su ánimo conspirativo, ¿no? Bien, Carlomagno, hablemos un poco ya de la conformación del Senado. Ahora Nación, bueno, no está al 100% confirmado, pero de lo que ya sabemos virtualmente tendría 4 escaños, ¿es correcto? Sí, es correcto.
serían de Alfonso López Chau, Jaime Delgado, Ruth Luque y Mirta Vázquez. Bueno, van a tener que unir bastantes fuerzas y hacer coalición dentro de un Congreso que pase lo que pase, va a ser igual mayoritariamente de Renovación Popular y de Fuerza Popular. ¿Cómo se plantean con miras ya a cuando se conforme el Senado, independientemente de quién sea elegido? ¿Cuál va a ser la posición de Ahora Nación y qué alianzas están planeando hacer para que puedan prosperar los proyectos de ley que vayan a presentar desde esta nueva conformación congresal? Bueno, yo tengo la impresión que lo que se ha avanzado en este acuerdo de apoyar a Juntos por el Perú en la candidatura presidencial puede ir prefigurando también que eso se va a ver reflejado en el Parlamento. Entonces estaríamos hablando de tres partidos, Juntos por el Perú, Ahora Nación, y obras que ya están, digamos, tendiendo puentes, ¿no? ¿Una Ahora, ciertamente, coalición congresal? yo creo que sí, en función de una agenda legislativa. Ahora bien, lo que toca por definir es cuál va a ser la actitud de los otros partidos. No queda claro que una oposición muy clara va a ser el Fujimorismo, y hay dos partidos que están allí, digamos, Renovación Popular y el partido Buen Gobierno, que tendrán que definir cómo deciden formar parte de las coaliciones, porque lo cierto del caso es que en el Parlamento, para empezar, para la conformación de la mesa directiva, se tienen que hacer seguramente dos listas. Y en Sí, esas claro. listas los partidos tienen que definir con quiénes se van a juntar. Entonces yo me parece que por lo menos Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras podrían ser una primera base para una coalición, y habría que ver si se logra que otros partidos se sumen, ¿no? Eso ya será parte pues de las conversaciones también, ¿no? El Buen Gobierno declinó formar parte de este nuevo plan de gobierno desde la posición que tuvo Jorge Nieto antes, que dijo viciado, o ni siquiera fueron considerados. Bueno, quien ha estado haciendo las negociaciones, pues ciertamente es el señor Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, que son los interesados, ¿no? Entendemos que se le hizo la invitación. Es más, el propio señor Nieto en alguna entrevista señaló de que había habido un contacto de parte de Juntos por el Perú, pero que no logró concretar la reunión, ¿no? Quizás Sí. hubiese sido interesante que se reúnan antes de tomar una decisión tan importante, ¿no? Probablemente ahí se hubiese podido enterar el señor Nieto de los avances que ya tenía el señor Roberto Sánchez en las conversaciones con otros partidos, de cómo es que ya se estaba trabajando en la necesidad de un nuevo programa, ¿no? Digamos, un poco para darle el beneficio de la duda. Creo que no se le ha dado ese beneficio, pero finalmente cada político es responsable de sus decisiones, ¿no? Entonces, por lo menos ahora, digamos, todavía no se sabe, pero habrá que ver también qué ocurre luego del 7 de junio, ¿no? Finalmente, en política, Sí. las cosas pues, pueden ir cambiando, y entramos a un nuevo escenario, ¿no? Luego del 7 de junio. Yo creo que igual sí le va a pasar factura tanto a él como a Marisol Perestello el haber sido de los pocos que decidieron no tomar postura, porque incluso el señor Rafael López Aliaga, bueno, que era esperable, pero que no estaba tan a favor de Keiko Fujimori, bueno, tuvo una postura clara. Yo voto por A, yo voto por B, sobre todo si eres una fuerza democrática y no una persona que se representa solo en lo ciudadano o civil. Pero bueno, como tú dices, habrá que esperar. Para cerrar, Carlomagno, entonces, ¿te reafirmas entonces como en representación de Ahora Nación por este endose vigilante a Roberto Sánchez? ¿Por qué Ahora Nación lo va a respaldar este 7 de junio? ¿Cuáles son los motivos? Número uno, porque bajo ninguna circunstancia consideramos que Keiko es una alternativa democrática. En segundo lugar, porque la opción por el voto viciado tampoco nos parece coherente por lo siguiente, ¿no? Porque cuando tú eres actor político, tú estás ubicado en un lado del espectro político. Una cosa es que un ciudadano Juan Pérez diga voy a votar viciado, y otra cosa es, te voy a poner Exacto. el ejemplo. ¿Qué pasaría si el señor López Aliaga hubiese decidido llamar al voto viciado? A quien estaría perjudicando evidentemente es a la señora Keiko Fujimori, porque el espectro político de él es un espectro de derecha, ¿no? Exacto. Pero por el contrario, si actores políticos que están en el campo democrático hacen lo mismo, sin quererlo, están en el fondo haciendo campaña a favor de la contrincante, porque basta que un pequeño porcentaje de los que votaron por ellos les hagan caso
probablemente le estén quitando votos a quien puede ganar la Keiko en un escenario electoral que además va a ser a todas luces, para variar, sumamente competido y probablemente el resultado sea como ocurre en los hipódromos, ¿no? Por una nariz. Sí, Ya está lo muy sabemos, reñido. o sea, ya lo sabemos porque eso es más o menos lo que ha estado pasando todos estos años, desde el 2011, 2016, 2021, en todas las elecciones, la diferencia ha sido muy, 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 muy Mínimo. corta. Entonces, en ese escenario, creo que sí, los actores políticos tendrían que asumir su responsabilidad. Y a nosotros también nos ha costado, por cierto, porque comprenderás que no ha sido tampoco tan sencillo asumir con la leyenda que se ha construido sobre Roberto Sánchez, ¿no? Y etcétera, también ha sido costoso. Por eso es que nosotros propusimos un plan, por eso es que pedimos garantías y por eso es que hemos decidido no ser cogobierno, ¿no? Ya, Claro. si en el proceso eso se va consolidando, pues ya se verá hacia adelante, ¿no? Pero hasta el momento sentimos que hemos tomado la decisión que correspondía, ¿no? Bien, perfecto. Carlomagno, te agradezco muchísimo este espacio y pues sí, les deseo mucha fuerza para lo que va a ser el siguiente congreso, que lamentablemente repite bastante el plato de lo que ya hemos visto. Ok. Gracias, Gracias, Manuela, por Carlomagno.